definición, vamos a ver las fuentes tradicionales de la ley, vamos a ver las fuentes específicas del derecho y su jerarquía de aplicación supletoria a las fuentes del derecho del trabajo. Y vamos a ver algunos aspectos generales. Según Guillermo Cabanelas, es el principio, fundamento u origen de las normas jurídicas y, en especial, del derecho positivo o vigente en determinado país o época. Fuentes tradicionales de la ley. Según el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial, Fuentes del Derecho, dice: la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la completará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. O sea, primero es la ley, la jurisprudencia la va a complementar, pero la costumbre se va a aplicar en casos muy especiales. En la ley, toda norma reguladora de actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar, según Manuel Osorio. Según Manuel Osorio. El artículo número 10 de la Ley del Organismo Judicial, que habla de la interpretación de la ley, dice: el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Si nosotros tenemos duda, entonces tenemos que ir a la finalidad y el espíritu de la misma, o sea, de la norma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. La jurisprudencia. Alguien que me lea la jurisprudencia y la costumbre, de los 4 que mencioné. Decime, bueno, ahí está Leonel. Leonel lo mencioné, pero vemos, Leonel. Buenas tardes, Lick. La jurisprudencia es la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. Manuel Osorio. Si creen, nos vamos a detener ahí. Vean, ustedes han venido viendo en materia civil la jurisprudencia en materia civil. Se recuerdan que en materia civil les enseñaron que 5 fallos contestes de la Cámara Civil, que es la que conoce exactamente la casación, constituyen jurisprudencia. Ese es en el derecho civil o el derecho común, como lo llamamos. Pero en materia de derecho penal, en materia de derecho laboral, no existe casación. Y para eso le voy a pedir por favor a Gustavo Saúl. Si tenés tu código, Gustavo Saúl, me gustaría que leeras el artículo 283 y 284. Si lo tenés por ahí, Saúl. Sí, claro que sí, licenciado. Ahorita se lo leo. Artículo 283, jurisdicción privativa. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y prevención social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Artículo 284. Los tribunales de trabajo y prevención social son: inciso A, los juzgados de trabajo y prevención social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. Inciso B, los tribunales de conciliación y arbitraje. Y, inciso C, las salas de apelaciones de trabajo y prevención social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Imagínate. Ahí está la primera prueba clarita y fehaciente, que no hay cámara laboral. Hay cámara de amparo y antejuicios, hay cámara penal, hay cámara civil, pero no hay cámara en materia laboral. Por eso,
quien dicta la jurisprudencia en materia laboral es la Corte de Constitucionalidad. Y para eso quisiera que nos fuéramos al artículo 43 de la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad. No sé si Gustavo Adolfo lo tendrá por ahí, o Leslie o Murillo. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Fíjese que yo me encuentro en este momento saliendo de acá de la emergencia del IX, pero ahorita llegue al vehículo, ya agarro el código y voy a llevar a lectura, licenciado, perdón. Gustavito, no es pena, Gustavo, no es pena, no venís manejando, no. Otro día participas. Ahorita no, ahorita tú sabes, no es pena. Miremos si está ahí las demás compañías. Leslie. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué artículo dijo de la Ley de Amparo? El 43. Ese es importantísimo, Leslie. Me lo lees despacio, por favor, ¿oíste? Ok. Artículo 43. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno. Ese artículo encierra una gran verdad, y en materia laboral no tienen idea de lo que les va a servir. Mi propuesta es de que ahorita solo estamos viendo en cuanto a los fallos. No sé si alguien por ahí tiene el artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. 627. ¿El cual dijo, perdone? 627. Buenas noches, Lee. ¿Quién lo tiene? Yo, licenciado. Por favor, Irma. Sí, ahorita voy. Artículo 627. Cita de 27 ley. dice, en el escrito en que ¿se escucha, licenciado? Sí, por favor. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación, que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegare infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio, en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. El tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Estamos bien claritos. En materia laboral son 3 fallos, Corte de Constitucionalidad. En el derecho común o derecho civil, 5 fallos, y es exactamente la Cámara Civil a través de la casación. Normalmente, la Corte Constitucional le resuelve en relación al amparo, ¿sí? A una acción constitucional de amparo. Pero lo interesante es de que eso va a ser la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte Suprema, a través de la Cámara Civil, precisamente a resolver en el derecho común con 5 fallos. Estamos bien claros en eso, Vamos a ver qué es la costumbre. ¿Quién me estaba ayudando? Adolfo Saúl creo que nos está ayudando. Sandra, vamos a ver, pues Sandra. La costumbre. La costumbre. ¿Me escucha ahí, verdad? Sí, por favor. Va. La costumbre. Hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense
como la que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las leyes. Bueno, imagínate qué interesante. Ahí te quedas porque quiero que veamos es otra parte. Entonces, bueno, estamos con la costumbre entonces, ¿sí? Hábito adquirido por la repetición de actos de una misma especie. En materia, en cualquier derecho, muchas veces hay cosas que nosotros por la costumbre, claro, en materia laboral, la costumbre se vuelve un derecho adquirido de la clase trabajadora. Por ejemplo, si a nosotros en el periodo imaginémonos de que nos están dando 1 hora para el almuerzo y posiblemente el reglamento diga que son únicamente 30 minutos. Si esa es una costumbre que se utiliza en el lugar donde se trabaja por diferentes circunstancias, por el trabajo que ejecuta, porque el mismo patrono ve que es necesario que usted se tome ese tiempo para que rinda más, porque todas esas circunstancias en una empresa se tienen que ver. O sea, no necesariamente, ustedes ven, por ejemplo, el exceso de trabajo en las maquilas, al final termina perjudicando, pues, por eso hay tanto problema en las maquilas, no solo de aspecto laboral, sino en producción. ¿Por qué? Porque las maquilas han llegado al extremo que hasta para ir al baño no quieren dar permiso. Y si dan, pues le dicen, mira, tenés 3 minutos. Pues ese es un derecho humano nuestro que pues, no está sujeto a tiempo, pues. Dime, Sandra. Le iba a comentar que ese es un caso igualitario en el call center, porque yo estuve trabajando ahí y sí, legalmente pues tendrían que tener un poquito más tiempo para ir al baño o de almuerzo y no se tenía. Sin mucho, 5 minutos en todo el día para ir al baño. Imagínate. Bueno, fíjate que qué bueno lo que me dijiste, ¿sabes por qué? Yo entiendo. Mira, yo lo que duele a veces en el corazón, en el alma, lo que nos duele en la conciencia sancarlista muchas veces, es de que qué triste aquellos patronos, ¿verdad?, que se quieren aprovechar de la falta de empleo en el país para podernos explotar. Porque el día que Dios le permita a usted ser patrono, siempre piensa en la clase trabajadora. Un buen trabajador le puede producir riqueza, sus trabajadores le pueden producir riqueza. O sea, el trabajador es la parte más valiosa tal vez en su empresa. Vean, pues, por ejemplo, yo he visto asesores jurídicos que cuando una empresa tiene problemas económicos, comienzan, bueno, vamos a reducir gastos, despidamos a personal, pero digo, ¿por qué tienen que irse necesariamente con el personal? Cuando a veces reducir gastos, yo diría, ¿por qué no aumentamos la producción? O si no tenemos venta, ¿por qué no incrementamos toda la parte de ventas? No, siempre que usted ve el consejo es destitución del 10, del 20, del 30% del personal. Cuando ellos saben pues que la necesidad del trabajo es muy fuerte. Por ejemplo, les digo, pues no dar el nombre por ética. Hace muchos años trabajé para una empresa. La dueña no era guatemalteca, era una extranjera, una mujer de un gran corazón. En esa empresa se utilizaban mucho los cuartos fríos y hacer fórmulas. Y siempre que yo llegaba, tenía yo que ver asuntos que la empresa me encomendaba, escúchenme, encontraba la propietaria trabajando a la par del personal en los cuartos fríos. Claro, con todo el equipo. Y una vez le pregunté y me dice, lo hago para que todo el mundo use el equipo. Y como yo soy la dueña, pues es normal. Tienen que entrar con el equipo. 2, me dijo, para que yo también experimente qué tiempo puede estar en un cuarto frío, ¿va? O sea, era una mujer muy entregada. Muchas mejoras para la clase trabajadora. Ella siempre decía que un trabajador bien pagado y bien tratado era un trabajador que le hacía producir más. Con el tiempo, esta mujer, ya por edad, tuvo que dejar la empresa. Siempre extranjeros, se la dejó a un sobrino. Me recuerdo que tenían vendedores ruteros y el vendedor rutero, yo le digo, salían al tipo 5 de la mañana y regresaban a las 11 de la noche porque se les pagaba por comisión. Y ganaban muy buen salario, estoy hablando hace 30 años.
muy buen salario. Me recuerdo que lo primero que me llamó y me dijo, mire, usted me dijo, vamos a modificar toda la estructura laboral en la empresa. Me dijo, ¿en qué sentido? Le dije, aquí todo mundo, sin excepción, va a ganar el salario mínimo, sin excepción. Entonces, mire, lo de ventas es importante, pues son ruteros que trabajan fuertísimo, tienen buen salario, pero así también generan mucho ingreso para la empresa. Aquí me dijo, se acabó todo ese beneficio. Para no hacer larga la historia, ¿qué quiero decir yo? Mucha gente abusa de la necesidad del trabajo de los guatemaltecos, pero también hay buenos empresarios, como la señora que estaba anteriormente, donde muchas veces ella me decía, mira, paguémosle sus prestaciones. Y a veces la personal decía, mire, no, porque fíjense que realmente él nos robó. Y ella siempre el criterio decía, sí, pero de aquí que consigue trabajo, que ese dinero le sirva para la educación de sus hijos. Le estoy hablando de una persona que no nació en Guatemala, pero que tenía una cultura muy valiosa para la clase trabajadora. Y esa clase de empresarios que necesitamos en Guatemala. Guatemala es un país de gente trabajadora, lástima que no se tiene ese cuidado. ¿A qué quiero llegar yo con todo esto? Hay cosas que se vuelven costumbres dentro de la empresa, hay cosas que se van a volver derechos adquiridos de nosotros y muchas veces se van a perder, como en este caso. Sí, yo te digo, Jorge Mario, ha sido de la experiencia en materia laboral la mejor que he tenido en mi vida. Esta es la mejor, la mejor. Que por cierto, te quiero decir que cuando llegó el sobrino, exactamente a los 3 meses que yo llegué a una audiencia, después que regresé de la audiencia, me dijo, mire usted, ya lo he pensado, me dijo, y quiero decirle que está despedido. Bueno, le dije, por lo menos me tiene que pagar mis prestaciones, ¿va? Y si no, pues lo voy a tener que demandar yo. Bueno, me las pago y todo, pero ¿cómo cambió la historia de esa empresa? Y no las doy por ética, pero quiero decirles que yo estoy pendiente de esa empresa, pues una bendición para mí. Hace muchos años, yo tenía pocos años de graduado y que me hayan contratado fue un privilegio, yo te digo, y lo voy a comentar toda mi vida, ¿ves? Toda mi vida. Por ética es que no doy el nombre porque una mujer de origen europeo que muy valiosa, yo la admiré muchísimo. Bueno, sigamos. Ahora sí miremos las fuentes propias del derecho del trabajo. Formales, reales e históricas. Ustedes saben que las formales es la ley. Las reales, pues esa es una división que ustedes traen desde la, ¿qué les dijera? En todos los cursos creo que la han visto, ¿sí? Las reales, que se dividen, aquí se las tengo. Pero vamos a ir por parte. Y por supuesto, de último, pues tenemos las históricas. Las reales, entonces, las formales. Cuando estamos hablando de las formales, estamos hablando de aquellos procesos por los cuales se crean normas jurídicas. Y según la doctrina tenemos la ley, la costumbre, usos locales, doctrina, jurisprudencia, principios del derecho del trabajo, principios generales del derecho, la equidad. Fuentes formales, entonces, la ley. Según nuestro ordenamiento jurídico tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos el Código de Trabajo, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que no necesariamente tienen que estar ratificadas por Guatemala, son recomendaciones. Y qué importante ustedes, cuando una vez se pone a leer sentencias de la Corte de Constitucionalidad, me asombró mucho que muchas sentencias, dentro de el fundamento que tienen los magistrados de la Corte de Constitución en materia laboral, es de que hacen precisamente dentro de los considerandos mención, por ejemplo, a tratados y convenios internacionales, a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Miren qué interesante muchas de las sentencias. Aquí tengo algunas que yo creo que nos va a dar tiempo que las podamos ver. También están los reglamentos interiores de trabajo. Este reglamento interior de trabajo es de las leyes que nos parece súper extraña. ¿Saben por qué? Casi siempre la ley, ustedes dicen, las elabora el Congreso. Vean, en materia laboral, no. Por ejemplo, los tratados y convenios internacionales los ratifica el gobierno de Guatemala. Claro, pasa por el Congreso
por el trámite legal, pero quien verdaderamente los ratifica es el gobierno de Guatemala. Las recomendaciones de la OIT ni siquiera pasan por el Congreso. Los reglamentos interiores de trabajo, ese ni siquiera la clase de trabajo, la trabajadora interviene. Esos únicamente los elabora el patrono. Veamos qué es el artículo 57 del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo tenga? Artículo 57. Reglamento Interior de Trabajo. Es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligatoriamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley. Fíjate qué interesante, Mario Augusto. Es elaborado por el patrono y va a regular las condiciones en que se han prestado servicios, pero que va a estar sujeto el propio patrono que quien se elaboró y los trabajadores. Pero es una ley. Quien elaboró fue el patrono. Convenios colectivos. Bueno, los convenios colectivos los podemos ver desde dos puntos de vista, ya sea que lo hagamos a través de sindicatos o que lo hagamos a través de trabajadores privados. Pactos colectivos de condiciones de trabajo únicamente le corresponde a patronos y trabajadores y afectan únicamente los contratos de esa empresa, no de otras empresas. La sentencia colectiva laboral arbitral, cuando se somete a un conflicto colectivo de carácter económico-social que pueda ser susceptible de una huelga, primero se discute y para eso están los tribunales de conciliación y arbitraje. Y ellos lo que emiten, más que todo el de arbitraje, la conciliación no, ahí solo puedes hacer convenios, es la sentencia colectiva o laudo arbitral. Y otras disposiciones, por ejemplo, que puedan existir en materia laboral y también en previsión social. Hoy por hoy ustedes saben que yo les dijera yo, hay un tema de actualidad en Guatemala, que es exactamente las reformas que hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en una de sus normativas, donde a partir de, bueno, no a partir porque todavía ellos están trabajando ahí que falta, pero que ya fue publicado en el diario oficial, donde ahora con un trabajador que tenemos la obligación, no derecho, la obligación de inscribirlo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, por supuesto, hablando de estas leyes, encontramos cualquier cantidad de disposiciones. Uso, costumbre y usos locales. Vamos ya a una definición concretamente en materia laboral de lo que es una costumbre y para eso la compañera de apellido Murillo está por ahí. Murillo. Sí, Lica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Hola. Lo que está en pantalla. Ajá. ¿Lees donde dice costumbre? Clasificaciones de la costumbre. Sí, dice secundum legum, es decir, la costumbre de coincidir con el texto legal o la mejora. Proecter legum, la costumbre está más allá de la ley, se desenvuelve en un área respecto al cual la ley no se ha pronunciado. Contra legum, la costumbre se instala en abierta contradicción de la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Pero te fuiste también hasta la clasificación. Miremos estas dos definiciones. No sé si las miras en tu pantalla, donde dice definición de costumbre según el profesor, los dos profesores estos. Oh, sí, ahora lo veo. Según el profesor Claude Faustier, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el ius moris constitutum.
Según el profesor Lienz Bonencassel, la costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia consciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos unas definiciones sobre lo que es costumbre y tenemos la clasificación. Yo solo quiero pedirles de que la clasificación que nos hizo favor de darle lectura, que por favor que no se les olvide que ese va a ser motivo de evaluación. O sea, esta clasificación que está acá, que ya leemos lectura, por favor me lo tienen en cuenta para efectos de examen. Ahora, una definición de usos locales. ¿Quién nos apoya aquí? Yo, licenciado. Gusto, licenciado. Por favor. Yo, Por favor. definición de usos legales. Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad, y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad agraria, pecuaria, mercantil, etc. Bueno, en el artículo número 20 del Código de Trabajo dice, el contrato de trabajo obliga no solo a lo que se establece en el contrato, sino, o sea, cuando usted firma un contrato de trabajo, no va a quedar únicamente sujeto a la parte contractual. O sea, lo que usted lee ahí, jornadas de trabajo, sus obligaciones, no. Adicionalmente, conforme con el artículo 20 del Código de Trabajo, usted queda obligado ¿a qué? A la observancia de las obligaciones y derechos que este código le da y también así los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, siempre que al respecto a estos últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores a los que estén, a los que quede este código. Entonces, por favor, aparte de lo que diga el contrato de trabajo, usted tiene ahí derechos y obligaciones, también le es aplicable los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, que son aplicables a la relación laboral, siempre y cuando lo beneficien a usted. También, aparte de lo que esté en el contrato, usted tiene que ver cualquier consecuencia que se derive según la buena fe, la equidad, el uso, costumbres locales o la ley. O sea, no solo es lo que dice el contrato, tiene que ver toda la parte que pueda definirle también la ley y cualquier disposición en materia laboral. Se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos o a las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. O sea, la costumbre siempre va a ser importante. Ahora vamos a ver lo que es la doctrina. Estamos ya hablando propiamente del derecho, estamos hablando de la primera, que son las fuentes formales. Son las fuentes formales que comenzamos, que es la ley. Pero ahorita vamos a seguir con las fuentes formales, que es la doctrina. ¿Alguien que me lea lo que es la doctrina, por favor? Yo. Mucho gusto. Yo, licenciado. La doctrina. Según Lastra, la constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. Según Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho, que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente inmediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Fíjate, la doctrina, entonces, por supuesto, elaborada por muchos doctrinarios. En Guatemala, por supuesto, tenemos varios, o sea, hay varios tratadistas. De hecho, hay un tratadista ahí que da clases en una universidad privada, que pues, yo tengo su libro. Es bonito porque es un enfoque desde el punto de vista empresarial. Yo les digo, pues, tanto libro que nosotros podemos encontrar ya en materia laboral. Yo, en lo personal, pues, creo que cada quien hace un aporte valioso para la academia. Lo interesante de todo esto es de que la Corte de Constitucionalidad, escúcheme, bueno, los tribunales, las salas,
Pero la Corte, la máxima en Guatemala, la máxima Corte en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, la que interpreta desde el punto de vista constitucional, en sus sentencias en materia laboral, dentro de sus considerandos y precisamente para justificar su resolución, hace mención a juristas extranjeros, pero también guatemaltecos. Por ejemplo, en estas 3 sentencias que yo le dejo acá, está, por ejemplo, que se consultó, o sea, la misma Corte consultó y también tomó en consideración lo escrito por Giovanni Salguero Salvador, que precisamente es un abogado, ellos lo consideran un tratadista, y en una de las sentencias tomaron en cuenta precisamente el aporte doctrinario que él hace para el derecho laboral. En las otras 2 sentencias tomaron de base, o no de base, sino tomaron en consideración lo que doctrinariamente dice Mario López Larrabe en esas 2 sentencias. Mario López Larrabe, ustedes que fue, pues es prácticamente, que le dijera el pionero, si no el pionero, le podemos decir el más importante tratadista que hay en materia laboral en Guatemala. Fue decano de nuestra casa de estudios, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lastimosamente, vilmente asesinado durante el conflicto armado. Pero ustedes saben que inclusive el auditorio en donde Dios va a permitir que les impongan la toga universitaria, el auditorio lleva el nombre del Mario López Larrabe. Por ahí hay un pensamiento de él que dice: la pérdida de la fe en las leyes y en quienes la aplican nos obligan a tomar medidas de hecho. Esas son frases precisamente de Mario López Larrabe, un exdecano de nuestra casa de estudios, un hombre sumamente valioso y que de un gran aporte en materia laboral, que la Corte de Constitucionalidad en sus sentencias hace referencia precisamente a sus libros, a la doctrina que él creó. La jurisprudencia. La definición, por favor. ¿Quién nos apoya? Isabel, ¿cuán? La jurisprudencia. Según manifiesta David Cienfuegos Salgado y Miguel Alejandro López Olvera en su libro Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz, Derecho Procesal, se aplica el contenido de las decisiones de los tribunales, pronunciadas en igual sentido a resolver cuestiones semejantes. Artículo 43. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Siendo doctrina legal que debe representarse por los tribunales al haber 3 fallos contextos de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, vean, lo que Isabel nos hizo favor de darle lectura tiene una gran importancia en materia laboral. Primero, si yo le preguntara quién crea doctrina legal en materia laboral, la Corte de Constitucionalidad nada más. ¿Quién crea jurisprudencia en materia laboral? La Corte de Constitucionalidad. ¿Quién puede separarse de su propia jurisprudencia? La Corte de Constitucionalidad. Y únicamente son 3 fallos. Yo le dejé aquí, el ejemplo que le dejé fue precisamente la clase trabajadora. Usted y su servidor como trabajadores, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, estamos obligados a aprobar, o la carga de la prueba la tenemos en 3 aspectos únicamente en materia laboral. La primera, horas extraordinarias. La segunda, las ventajas económicas. Y la principal, únicamente tenemos que probar que existió relación laboral. Tenemos que probar únicamente que existió relación laboral.
Por eso yo, recientemente, llevamos un caso en la oficina y se lo voy a indicar. Vean, en el 2004, aproximadamente, este señor trabajaba para la empresa, pero no estaba inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el 2004 a él le enviaron una nota, él era piloto, donde tenía que trasladarse, ir a traer el vehículo y trasladarse de tal a tal lugar. Él presenta esa nota, el patrono por parte del patrono dice, no señores, él nunca tuvo relación laboral en ese tiempo con nosotros. Lo que sí es de que aquí lo probamos, las planillas del Seguro Social, que él a partir del 2019 trabajó para nosotros, porque es la fecha en que nosotros estamos incorporándola al Seguro Social. El tribunal, con buen criterio y de conformidad con lo que señalamos aquí en la jurisprudencia, dijo, él probó la relación laboral y tiene una carta donde desde el 2004 prácticamente era trabajador de la empresa. Ya en qué momento la empresa decidió pagar el Seguro Social, pues ya será otra circunstancia. Pero en materia laboral, la condena viene desde el 2004. Ahora, principios del derecho del trabajo. Siempre estamos en las fuentes formales. Se van a ir en generales y particulares. ¿Cuáles son los generales? Estamos hablando del derecho del trabajo. Generales y particulares. A mí me fascinó leer esta parte de estos tratadistas porque hasta el día de hoy cuesta muchísimo. Si nosotros andamos diciendo, ¿y cuáles son las fuentes generales del derecho del trabajo? No tienen ni idea lo difícil que es conseguir precisamente literatura sobre los principios generales del derecho del trabajo. ¿Alguien que me apoye, por favor? Licenciado, perdone, tengo una duda. Dime. ¿Quién, digamos, en el caso en el call center que yo le menciono, ahí le voy a ser honesta, ahí hubo un caso de un fallecido, todo por negligencia, ¿no? Y pues murió de COVID, ¿va? Pero vamos a que ¿quién regula todas esas irregularidades, todas esas cosas que no cumplen ellos? Que aún hasta la fecha, pues sé yo que todavía siguen funcionando. Sandra, si tenés oportunidad, quiero que no sé si tenés acceso ahorita a internet. Quiero que me busques. Si no estoy, pero si no me ratificas. Fíjate que el call center, me lo platicamos la vez pasada, que es un problema serio. Hay quienes lo defienden porque desde el punto de vista que no hay trabajo y qué bueno que van a prestar un servicio. Yo sé que hay call center que, por ejemplo, todo lo haces en inglés. Y qué bueno, va, porque es una especialidad. Pero según el código deberían de darte órdenes en español. Pero para mí esa es una especialidad. 2. El servicio lo estás ejecutando en Guatemala, pero realmente es una actividad mercantil de otro país. Yo no sé si te acuerdas que en tiempo de pandemia, exactamente a mí me extrañó, pero sí lo tenían bien, que el viceministro de Economía llevó a un call center muy famoso y no estaban respetando las normas de protocolo. Entonces ordenó que se cerrara. Pero eso se llevó por una denuncia anónima, que aunque ahorita dicen que ya no están recibiendo, la ley dice que sí. Bueno, ¿a qué quiero ver con esto? Yo sigo creyendo que el call center es una modalidad de trabajo para mí nueva en Guatemala, que necesitamos legislarla para establecer bien los derechos y obligaciones que pueden hacer de la vida. Por ejemplo, te digo, hoy mismo yo te diría el trabajo que ejecutamos los profesores de la facultad. No es responsabilidad de nadie, solo lo voy a poner como ejemplo. No me estoy quejando, soy feliz. No, solo les quiero decir, por ejemplo, si este fuera un verdadero teletrabajo en Guatemala, lo que yo estoy llevando a cabo, esta es una modalidad de trabajo, porque si miras, hay un proyecto de ley que se hizo el año pasado, antepasado, que ni siquiera se entró a esa discusión en el Congreso, pero para mí era importante. Claro, yo creo que por cuestiones de quién lo presenta, caminó o no caminó, pero lo valioso que era dejar esa modalidad del teletrabajo en Guatemala.
dejar la modalidad, pero incluirla dentro de una norma. O sea, tenemos que hacerlo como una norma, tenemos que crear esas instituciones, ya sea por disposiciones separadas o bien dentro del mismo código de trabajo. El call center y el teletrabajo ya son modalidades nuevas en Guatemala que necesitamos establecer bien claras todos los, ¿qué te dijera yo? Los derechos y obligaciones que puedan hacer. Para mí, el call center, por ejemplo, en cuanto ¿a qué quiero llegar con todo esto? Oíme, tenemos una disposición legal que te habla aún del espacio, o por ejemplo, ¿qué tiempo voy a permanecer yo en una computadora? ¿Sí? Acuérdate que las enfermedades de estar yo sujeto a una computadora son enfermedades diferentes a otras enfermedades de otros trabajos. Por ejemplo, imagínate que el trabajador que trabaja aplicando insecticidas es terrible la vida de él. Pero la computadora de una u otra manera te va a afectar. Entonces, ¿por qué creo yo que es una modalidad que la tenemos que legislar? Porque aquí hay enfermedades profesionales. Fíjate que yo siempre puedo pensar, digo yo, en el teletrabajo. Para mí no existe esto. Y por cierto, me he criticado por eso, pero yo tengo mi posición, porque mi posición es el teletrabajo. Miremos qué dice, solo miremos las definiciones del teletrabajo y no encajamos de ninguna forma. No encontrás una norma en el código de trabajo que la puedan cagar. 2, yo cuando están ahí que no sé qué, que mira vos, no existe, hombre, pues yo no sé por qué yo no es que me oponga. Lo que yo creo es que así como tú me estás diciendo, son aspectos que hay que regularlos. Pero vea, para no perdernos más ahí. Sandra, es el acuerdo gubernamental 220-2014. Salud y seguridad ocupacional. Oíme, Sandra, tenemos que ver hasta el espacio físico donde trabajamos, el tiempo que pasamos expuestos. Fíjate que con lo del COVID hubieron protocolos que no se respetaron, la gente fue infectada y murió. Pero ¿quién responsabilizaron de eso? A ninguno, porque era una pandemia. Claro que había responsabilidad. Claro que es como un tiempo que había distancia entre una y otra persona. Y al call center le dijeron, señores, ustedes deben dejar un espacio por lo menos de por medio y todo eso. Y cuando fueron y no lo dejaron. ¿Sabes lo que no están haciendo? Que al final de cuentas es un servicio que prestas en Guatemala, pero que es para otro país, ¿no? Y igual pasa, yo te digo, con nosotros, porque yo no sé si se han dado cuenta cuando le estamos ofreciendo servicio de internet o incrementarle la voz de la persona que le platique, ustedes saben que no es guatemalteca, pues, es de otro país donde nos están llamando. Entonces, para concluir, no, es aplicable todo lo de previsión social, ¿oíste? Todo lo de previsión social. 2 entidades. Hay una entidad en el Ministerio de Trabajo que es exactamente sobre previsión social. Está el Seguro Social también, que tiene la obligación de verificar esos extremos. Pero sí deben de coordinar el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad para verificar todos los extremos de, por lo menos los protocolos en ese entonces, y por qué no decirlo, y también verlo de aquí en adelante, porque para mí el call center tiene que tener una regulación especial. Lo están aplicando, imagínate, te aplican como que fuera un contrato guatemalteco. Para mí solo el hecho que las órdenes te las den en inglés o que todo tu trabajo sea en inglés, pues yo no he encontrado en el código algún tipo de regulación. Claro, puedo aplicar cualquier artículo, no. Y esto sería hablar claramente y en una norma específica, ¿va? Pero sí, yo creo que, así como esa persona que falleció, yo en lo personal te digo, yo hubiera acudido a tribunales. Posiblemente no hayan disposiciones, no estaba claro. Imagínate un tiempo donde dijeron se suspenden los plazos. Ese fue otro problema muy serio que se dio. No sabía realmente si estaban o no estaban suspendidos. Te recuerdas que el periodo de vacaciones no tenía derecho, pero como cerraron el país, entonces te lo cargaron a cuenta de vacaciones cuando eso era ilegal, pues. Había que dejar una norma, una disposición indicando. El artículo, el Código de Trabajo en sus normas establece que Sandra tiene derecho después de que ha trabajado tanto tiempo. Pero Sandra, a veces tenías un mes de haber gozado tus vacaciones y como el patrón no va a hacer,
Entonces, si viene Sandra como secretario, no va a venir, entonces lo voy a cargar a vacaciones. Eso es ilegal porque las vacaciones, en primer lugar, no se pueden dividir. Entonces, se cometieron tantas cosas, pero yo pienso que fue un poco por desconocimiento. Otro que también, acuérdate que fue una pandemia que no teníamos nosotros, ni siquiera sabíamos qué iba a pasar porque estábamos dentro de un marco internacional donde las cosas iban variando diariamente y aún yo pienso que a nivel ejecutivo del Ministerio de Trabajo nadie estábamos preparados para la pandemia. Pero vamos a seguir. Esos temas los vamos a ver específicamente cuando hablemos de previsión social. ¿Puedo leer, licenciado? Por favor. Bueno, principios generales. Octavio Bueno Magaño lo define como las preposiciones genéricas de las cuales se derivan las demás normas componentes de un sistema. Dentro de los principios podemos mencionar la idea del trabajo como un derecho y un deber social, libertad de trabajo, igualdad en el trabajo, estabilidad en el empleo, principio protectorio, principio de actuación colectiva. Como fuentes del derecho, tenemos que ver los cambios tecnológicos, económicos, políticos, culturales y sociales de la sociedad. Estamos hablando, ¿eh? Es una fuente. Sigamos con los particulares. Muy bien. Principios particulares. Dentro de los principios podemos mencionar principios de condición más beneficiosa, principios de igualdad en el trato, principios de favor de la duda, principios de la primacía de la realidad, principios de la conservación del contrato, principios de... ¿Leo lo siguiente? Sí, por favor. Principio de primacía de la realidad. Según Américo Pla Rodríguez, es aquel por el cual, en caso de divergencia entre los que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Como este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponda como tal. Imagínate, este principio de primacía de la realidad lo vas a ver en muchas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, aplicando siempre en beneficio de la clase trabajadora. Vean, los principios generales del derecho se clasifican en 3, en términos generales y en lo que sea aplicable al derecho del trabajo. Principios que están fuera del ordenamiento jurídico, dentro del ordenamiento jurídico, y los extrajurídicos, que son las ciencias afines. ¿Cómo necesitamos de otras ciencias para poder aplicar o interpretar la ley o tenerla como una fuente del derecho? Veamos la primera, principio que está fuera del ordenamiento jurídico. Por favor, Pati, solo lo que está sobresaltado. Muy bien. Es decir, de un pasado, de un tiempo prolongado, anterior en que, o bien figurando dentro del esquema expreso, o bien se aplicaron reiterada y pacíficamente. A estos últimos, el autor los denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de un estado anterior del sistema y cambian de naturaleza porque su entorno ha mudado. Bueno, veamos el siguiente. Principio que está dentro del ordenamiento jurídico. Lo más normal, nos dice Rabinovich Berman, es que los principios se pueden hallar dentro del ordenamiento mismo y formando parte de él. Leo el siguiente. Principios extrajurídicos. Esto se refiere a la posición que existen principios que no correspondan al derecho, sino a otras ciencias como las sociológicas, económicas, políticas, biológicas, que el derecho ha de buscar para darle solución a un caso concreto. Humberto Podetti, citando a Arce y Flores Valdés, lo definen como las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, emanados de la conciencia social que cumplen funciones fundamentadoras, interpretativas y supletorias de un total ordenamiento jurídico.
Veamos hoy algunos ejemplos de principios generales del derecho. El de equidad, el de libertad, el de justicia, el de igualdad, el de lo pactado obliga, el de la buena fe, primero en tiempo, mejor en derecho. La equidad. ¿Qué es la equidad? Veamos qué dice este diccionario. Pati. Muy bien. Es la justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Bueno, el artículo 20 dice, el contrato de trabajo individual obliga no solo a que se establece en él, o sea, por favor, cuando usted firma un contrato de trabajo no solo se está obligando a él. El artículo 20 dice que también la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales o la ley. También el 361 dice que los jueces van a analizar obligatoriamente y van a aplicar el principio de equidad. ¿Por qué? Porque aparte de lo que se establece en el propio contrato de trabajo, hay otros aspectos que nosotros tenemos que ver que tienen que ver exactamente con la equidad. Ahora miremos si las fuentes formales, las fuentes reales. Ya terminamos las formales, que es la ley en concreto. Las reales. Vamos a ver, ¿quién más nos ayuda? ¿Lourdes Andrea Cruz? Fuentes reales. La constituyen aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Elementos. Supuesto de hecho. Actividad humana que da origen a la norma. Contenido. Mandato o prohibición de la norma. Sanción. Efecto de la norma. Factores políticos, sociales, económicos. Estamos hablando de las fuentes del derecho. Todo eso lo tenemos que ver. Hay factores políticos, económicos y sociales. Veamos hoy las históricas. Lourdes. Ok. Fuentes históricas. Son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Bueno. Veamos hoy la jerarquía de aplicación supletoria de las fuentes del derecho del trabajo. Únicamente lo subrayado, por favor, Lourdes. Ahorita Muy bien, licencia. Dentro de la jerarquización de las fuentes del derecho laboral, citamos el Código de Trabajo y demás legislación laboral aplicable en Guatemala. En materia laboral, no aplica la pirámide de Kelsen de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se aplicará el principio de indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. Nos olvidamos de la pirámide de Kelsen, ¿va? Y exactamente lo vamos a ver ahora regulado en el momento de la interpretación. Vamos a ver ahorita, ya terminamos con prácticamente la jerarquía de la aplicación supletoria de las fuentes del derecho del trabajo. El indubio pro operario es importantísimo. Aquí desaparece lo de Kelsen. Aquí tenemos que aplicar la norma que más favorezca al trabajador. En caso de duda, tenemos que verlo también cuál es la más beneficiosa para el trabajador. En fin, todo va en beneficio del trabajador. Claro, yo les voy a, cuando ya miremos algunos casos concretos, les voy a explicar yo ahorita los criterios un poquito han cambiado de la Corte de Constitucionalidad, nada más en las disposiciones prohibitivas que tiene la Constitución en materia laboral. Pero ahorita estamos con el indubio pro operario. Bueno, ahora miremos la interpretación de la ley. Este es importantísimo. En términos generales, el derecho del trabajo se interpreta indubio pro operario. Indubio pro operario. No hay más que hacer. Pero veamos veamos por ejemplo la definición. Por favor. Lourdes. Definición de interpretación, ¿verdad? Según el tratadista José Dávalos, es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo con el todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con las otras normas del ordenamiento jurídico.
sistemas tradicionales de interpretación de la ley en Guatemala. Los tradicionales, pero posiblemente se apliquen también en derecho del trabajo. Veamos el primero, la razón histórica, literal, analógica y auténtica. Veamos lo primero. Por favor, Lourdes. La histórica. La interpretación histórica se constituye en la explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que procedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que se busca interpretar. En consecuencia, lo que se buscará con este tipo de interpretación para precisar el pensamiento del legislador o de la norma, situándose en el tiempo en la que fue dictada, para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras y de las instituciones en tal época en armonía con el panorama de la vida jurídica y general de entonces. Vean ustedes, en 1961 hay normas del Código de Trabajo que están desde 1961. Hay normas en la Constitución en materia laboral que son de 1985. Hay normas en el Código de Trabajo, reformas que han habido en el Código de Trabajo que se dieron el año pasado, por ejemplo, en relación a la notificación digital o la electrónica. Electrónica. Casillero electrónico. Sí. Fíjate que esa ya es una modificación que tiene, es la última que tiene el Código de Trabajo. Anteriormente teníamos el artículo 34 del Código de Trabajo que también fue reformado. Que por cierto, si yo le preguntara en el examen, última reforma del Código de Trabajo, ¿qué me contestaría? Bueno, Azucena, ¿no tenés por ahí el artículo ese? Creo que es el 321, 22, 23. Búscatelo. 323, me dijo, ¿verdad? 23, ¿qué dice? Ahorita. Solo quiero que se lo voy a preguntar, es pregunta de examen, ¿no? Del 323 dice, las partes pueden comparecer y gestionar personal o dar por mandatario judicial cuando la cuantía no exceda. Buscame exactamente dónde está la electrónica, la notificación electrónica. Está bueno. Alguien que nos ayude ahí a buscar. Tiene que ser exactamente en la parte de la notificación. Bueno, mientras nos buscan eso, entonces quiero que en la interpretación histórica analicemos el artículo 96 del Código de Trabajo. Cuando lo tengas, Azucena, me interrumpís. Artículo 96. ¿Quién me lo lee? ¿Quién tiene por ahí su Código de Trabajo? El artículo 96. El artículo es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Andy. Yo, licenciado. Artículo 96. Se declararán inembargables a los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. B. El 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales al mes. C. El 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales al mes. D. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales al mes. Y E. El 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Si se dan cuenta, vean qué cantidad de más ridículas que menciona el código. ¿Por qué? Porque es una norma muy antigua, de muchos años. Lo que sí es de que nos dejó una interpretación histórica. Y la histórica es el inciso A. Si lees, Andy, dice que es inembargable el salario mínimo. Claro, hace 30, 40 años era otro salario mínimo. Por eso habla de esas cantidades tan especiales ahí. Pero actualmente ustedes saben que el salario mínimo es otro. Vean lo que dice la ley. Artículo 96, primer párrafo.
Léetelo otra vez, Andy, solo la palabra del salario mínimo. Hasta ahí paras. Así con fuerza para que nos quede bien grabado y que nos quede penetrado en el corazón y en la mente. Artículo 96. Se declaran inembarcables a los salarios mínimos y los Solo ahí, déjalo. que sin serlo no sean. Dice, se declaran inembargables los salarios mínimos. Eso dice la ley, no lo dice Dan Ortiz, lo dice la ley. Está clarito ese artículo. ¿A qué quiero llegar yo? Imagínense la interpretación que le estamos dando histórica, que desde hace muchos años el salario mínimo era inembargable. ¿Por qué? El salario tiene carácter alimenticio. Ya si usted lee después el 97, dice que se puede embargar por alimentos hasta el 50%, y después le habla que si hay otros embargos, el otro embargo puede llegar nada más un 10%, y que si no hay ningún tipo de embargo le pueden embargar hasta el 35%. Pero por favor, si es arriba del salario mínimo, porque el primer inciso A es clarito el decir que es inembargable. Todo el mundo toma de base. Usted lo está mandando la tarjeta de crédito o microcréditos, le aplican el último, dice de 300 o más, se le puede embargar hasta un 35%. Pero escúcheme. Ya encontré el artículo. Ya, dime, Azucena. Pregunta de examen. Encontré que era el 328, que antes se notificará personalmente. Fue reformado, estaba viendo acá el 11 de marzo del 2022 por el decreto 13-2022, y el nuevo, según el decreto, indica que en el sentido de indicar que las notificaciones, sin importar de qué resolución se trate, se harán por medios electrónicos, así la obligación de señalar casillero electrónico para recibir notificaciones. Solo antes de terminar, eso es 2022, ¿va, Azucena? Silic. Ahora mírame el 34 del Código de Trabajo, ¿en qué época fue? Hasta ahorita estamos, que si yo le preguntara, el 328 es la última reforma que tiene el Código de Trabajo. Solo quiero que me revises el 34, que también fue reformado. Solo quiero ver las fechas. Bueno, vamos a la interpretación literal. En la literal no nos perdemos ustedes, ¿qué? Dice, claro, también llamada interpretación gramatical, y consiste en interpretar en que se funda la agresión de su texto legalmente, atendiendo el significado estricto de las palabras y por consiguiente a la letra de la ley. Lo que dice la ley, no hay alternativa. En materia laboral, pues yo aplicaría el 96 también, donde dice, es inembargable el salario mínimo. Esa es una interpretación literal, no hay discusión. Que ya la quiere interpretar, que en el último inciso dice, léete, estás todavía en el, alguien que todavía estás en el 96, léete el último inciso. Artículo 96. Sí, el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Ahí está. Vean pues, su contraparte, el abogado de la tarjeta de crédito, de sus deudas que usted tiene, le quiere aplicar el artículo 96, último párrafo, 300 quetzales o más. Pero usted, como buen abogado y ahora como laboralista, me defiende al trabajador con el inciso A. Es inembargable el salario mínimo. Claro, ahora es arriba. En ese entonces yo le garantizo que el salario mínimo era inferior a 300 quetzales. Y entonces, para poder interpretar la ley, ¿qué tengo yo del juez? Vean qué interesante sería un proceso. Resulta que estamos ahí en la discusión entre otros abogados y nosotros, usted, abogado laboralista, y dice, señor juez, aquí tenemos que interpretar nosotros, aparte del indubio pro operario, si quiere nos vamos a la interpretación literal. Artículo 96, inciso A, es inembargable el salario mínimo. Aquí el señor está diciendo que conformidad con el último párrafo del 96, dice que de 300 o más es embargable. Señor, el 97 nos va a la pauta. El 97 es clarito al decir que únicamente para efectos de alimentos
se puede embargar hasta el 50%. Eso lo dice el código, clarito en el 97. Entonces, imagínense un buen abogado laboralista. Y nos va a quedar como tarea conseguir, esa sería buena pregunta, pero ustedes me tienen que ayudar. Se las pregunto en el examen si me ayudan. ¿Cuál es el salario mínimo? Bueno, primero averigüemos el artículo 96, en qué época fue elaborada la norma y cuál es el salario mínimo. ¿Sabe por qué? No nos serviría únicamente para el curso, nos serviría para defender a tanto trabajador que la bendita tarjeta de crédito con salario mínimo todavía le embargan. Le están quitando el alimento que tiene carácter alimenticio. Pero bueno, me emociono demasiado. Bueno, entonces el artículo 10 pues ya leemos lectura, ¿va? ¿Cómo se va a interpretar el espíritu de la norma? El 12 dice que son nulas de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos de la Constitución y de todas las leyes laborales. Interpretación analógica. Esta interpretación procede con base en la analogía y solo en caso de que cuando las normas no contemplen un supuesto, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie la identidad de razón. Por ejemplo, actualmente, como no tenemos una norma del teletrabajo ni del trabajo, entonces vamos a ver qué interpretación analógica le encontramos. Porque vean, si usted quiere aplicar una norma del teletrabajo, no le va a encontrar porque realmente no existe esa institución como tal en el Código de Trabajo. No existe. Yo diría que algunos sindicatos posiblemente, aunque no lo creo, posiblemente lo hayan incorporado en la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y la interpretación auténtica, usted lo que dice la ley, señor, esa es la interpretación auténtica. Si es un testamento, lo que dice el testamento, la voluntad del testador. Si es una sentencia, una resolución de un juez, lo que dice la resolución, no hay más discusión. Si es un contrato, lo que dijeron las partes en el contrato, esa es la interpretación auténtica. Por ejemplo, aquí habla, todo trabajo efectivo, tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanece a las órdenes del patrón. Esa es una gran discusión, porque muchos trabajos usted almuerza en el lugar de trabajo. Está a disposición del patrón, entonces una hora es tiempo efectivo de trabajo. Tiempo efectivo de trabajo. Además, si usted tiene 8 horas de trabajo, la misma ley dice que debe contemplarse un tiempo para sus alimentos. Eso lo dice la ley. Regla de interpretación indubio pro operario. Esta es lo más valioso de la interpretación que estamos viendo. Por favor, ¿quién me estaba ayudando? ¿Quién me estaba ayudando? ¿Quiere que...? Por favor. ¿Quién me está del demo? ¿Quién me ayuda ahí en lo que está en pantalla? Ojalá. Solo voy a dejar a Azucena. ¿Me encontraste algo? Sí, Lick, ya lo encontré. Es el decreto 10-2022 y el 34 era, ¿verdad, Lick? Artículo 34 dice... Solo me daba la fecha del decreto de la forma. Solo la fecha es... según la fecha es del 3 de marzo de 2022. 3 de marzo. Sí, entonces la última reforma es exactamente el 328. Estamos ahí. 328 del Código de Trabajo, la última reforma que ha tenido el mismo, ¿sí? Por si yo le preguntara en el examen. Bueno, vamos a ver quién me ayuda aquí. Lidia, Consuelo, o Iris, o Leslie. Si quiere leo yo. Por favor, Susana. ¿Qué es lo que tengo que leer? El primer párrafo de lo que está en pantalla. Ahorita voy. Reglas de interpretación del indubio pro operario. El principio fundamental de la interpretación en materia laboral es el indubio pro operario.
y se define como principio general del derecho de naturaleza exegética derivado del carácter tuititivo del derecho laboral. Ordena interpretar la ley en beneficio del trabajador en los casos de duda o conflicto normativo. Y mira el último párrafo del 106 de la Constitución, el último párrafo. En caso de duda sobre la interpretación, esa es una, o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán siempre en sentido más favorable para los trabajadores. Lo dice la Constitución. El 106, último párrafo, agréguele por ahí indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Y también está contenido en el 15, en el 16 y en el 153, que es el ejemplo que vamos a poner. El tiempo, el periodo de lactancia para la mujer trabajadora. El tiempo, el periodo de lactancia, según, vamos a analizar primero esto, según el reglamento del goce del periodo de lactancia, escúchenme, en Guatemala existe un reglamento que se llama Reglamento para el Goce del Periodo de Lactancia. Vean lo que es que es un reglamento específico. El periodo de descanso con motivo de la lactancia se fija en 10 meses a partir del momento del parto. No puede ser, va ustedes, porque miren lo que dice el 53 del Código de Trabajo. La trabajadora en época de lactancia, bueno, dice, el periodo de lactancia debe computarse a partir del día en que la madre retorne a sus labores. Por supuesto que la norma a aplicar es el 153, porque aunque aquella es una ley específica, dice que es a partir del parto, y esta dice a partir de que la madre retorne a sus labores. Que por cierto, quiero decirles que esta semana yo tengo una reunión, estoy tratando y de repente voy a pedir su apoyo, porque estoy pidiendo que algunos congresistas, algunos diputados puedan ya modificar esta ley y precisamente este reglamento específicamente, y que lo apliquen como se está aplicando ya toda América Latina, donde el periodo de lactancia de la mujer trabajadora, ya todas las legislaciones modernas tienen que son 24 meses. Guatemala todavía tiene 10 meses. Creo que eso es urgente. Yo voy a platicar y depende de lo que me digan, lo voy a invitar para que sea parte de este proceso. No importa que no nos anoten, no importa que ni nos mencionen, solo la satisfacción personal que la mujer trabajadora va a tener ya algo donde también es una norma internacional. Y luego la integración, ¿sí? Esto sí me interesa hoy, porque somos bien celosos en materia laboral, pero sin embargo hay puntos oscuros, hay puntos que no se logran interpretar y tenemos que acudir a otra ley, y específicamente al Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Alguien que me lea únicamente el artículo, bueno, primero el 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Ahora, alguien que me lee el 26. Lo que está ahí, por favor, subrayado. ¿Quién me lo lee? Isabel. Artículo 326, Código de Trabajo. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. Tal vez estamos claros que la última reforma entonces es el 328, que es la firma electrónica. La notificación electrónica, ¿va?
Y Isabel, ¿querías decirme algo? No, Isabel. licenciado, era solamente para apoyar en la lectura. Disculpe que la mano levantada. No hay pena, no. Bueno, vamos, ¿alguna otra pregunta que tengamos por ahí? Pero lo que quiero dejarles una tarea, no sé si ya se las he dicho, la tarea que quiero que me vean es lo siguiente. Necesito que me vean cuántos inspectores de trabajo hay en Guatemala. ¿Sí? Necesito que me apoyen en eso porque voy a hacer pregunta de examen. Y qué mejor que ustedes que la vean. Yo tengo mi dato, ¿va? Pero nada más quiero estar seguro de que todos coincidamos y voy a hacer pregunta de examen, ¿eh? ¿Alguna duda con este tema? Miren, aquí lo más importante es que usted en materia laboral olvídese la pirámide de Kelsen y aplique la ley que más favorece al trabajador. Si usted quiere una disposición que más le favorece al trabajador, es la que va a aplicar. No tiene usted por qué estarse diciendo cómo, de qué manera. No, aquí es el indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. Si una ley dice que, otra ley puede decirle a usted de que la jornada de trabajo es de 9 horas en la jornada diurna, el código dice que son 8 horas y eso es lo que más beneficia al trabajador. De hecho, por ejemplo, les digo, la bendita discusión, por ejemplo, lo vamos a ver nada más con un antecedente. Ustedes saben que la jornada de trabajo, por ejemplo, para los pilotos en el transporte de pasajeros y en transporte de carga, aunque no se niegan a hacer un reglamento, ustedes los contratos dice 8 horas, pero la legislación, inclusive la doctrina, y los países desarrollados y de muchos de América Latina ya tienen legislado. Por ejemplo, el piloto, dependiendo los kilómetros, inclusive, los pilotos, y por ejemplo, imaginemos el trayecto de aquí para Petén. Es obligatorio que existan 2 pilotos. Los pilotos de transporte de carga pesada de pasajeros no pueden, tienen una jornada de trabajo diferente, tienen un periodo obligatorio de descanso. En los Estados Unidos acabamos de platicar a un guatemalteco que trabaja allá y que exactamente su trabajo allá es piloto de tráiler. Nos contaba que ahí les dan una boleta y fíjense que hay lugares de descanso, pero no son de descanso para que ellos pasan a descansar porque es obligatorio, pero ahí siempre hay policía preguntándoles y les pide un libro y ese libro en cada lugar de descanso ellos se lo van reportando. ¿Por qué? Porque tienen que tener determinadas horas de dormir. O sea, y como acuérdense que está hablando de pasajeros, está hablando de carga pesada, un accidente puede provocar la muerte de terceros. Pero las legislaciones avanzadas tienen ese cuidado. Yo una vez que viajé a Petén, me di cuenta que se iban 2 pilotos y en determinado lugar cambiaron de piloto. Dije, bueno, qué bueno que no hay un reglamento específico en Guatemala, traten de cumplir, porque están jugando realmente con la vida de las personas, con los pasajeros. Lo vamos a dejar ahí para mientras y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Que cada día se va a poner mejor porque ahorita todavía estamos sabiendo generalidades. Olvídense, tenemos que ver lo del transporte, tenemos que ver lo del trabajo en casa particular, el trabajo a domicilio, tenemos que ver el trabajo de las mujeres, de los menores, de los campesinos. ¿Saben hasta qué vamos a ver en este curso? El de los marinos mercantes. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver que Guatemala, quiero contarles de que ya tiene certificado? Si alguien quiere ser marinero o marino mercante en Guatemala, ya Guatemala está autorizado por una organización internacional que puede extender certificados que tienen validez internacional. Tengo por ahí un dato que no lo tengo tan actualizado, pero tengo un dato valioso, más o menos cuántos guatemaltecos trabajan en estos barcos mercantes. ¿Cuántas plazas están proyectadas de aquí a los años que vienen para esa clase de trabajo? Y cómo Guatemala no tiene usted que ir a otro país. Ahora que hay un convenio entre unas instituciones del Estado, donde ese certificado ya se lo reconocen internacionalmente y con ese certificado muchos guatemaltecos han obtenido trabajo. Así de que lo vamos a dejar ahí. Un día lo vamos a
Vamos a ver cómo hacemos para poder ver, pero vamos a ver todos esos aspectos, tanto que tenemos que ver de la jornada de trabajo, el contrato. Con el licenciado Alan van a estar ustedes el día 13, el lunes 13, y él va a analizar exactamente lo que son los principios que también vienen en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, un fuerte abrazo y si Dios quiere nos vemos el día viernes porque tienen otra clase.